Esta es la píldora 2.3 y vamos a hablar acerca de la reversibilidad o la espontaneidad. Todo esto está relacionado con el segundo principio. El segundo principio tiene que ver con ese concepto de irreversibilidad y el concepto de entropía. La idea es que hay algunos procesos que ocurren naturalmente en un sentido, pero no en otro. Son espontáneos en un sentido, pero no en otros. Los procesos naturales son espontáneos y tienen lugar solo en la dirección hacia el equilibrio y se detienen cuando se alcanza este estado independientemente del tiempo transcurrido. Podemos decir que la entropía es el desorden o es una medida del desorden. Como delta de S es la variación del desorden, podríamos decir cómo aumenta este desorden cuando se transfiere calor. Ahora, la cantidad de calor transferida depende a qué temperatura ocurra, porque si ocurre a una temperatura muy baja, entonces el aumento del desorden es muy importante, pero cuando la temperatura es alta, el aumento del desorden con la misma cantidad de calor es menor. Entonces, lo que nosotros vemos es que de alguna manera esto tiene un concepto como de calor o de caloría por cada grado Kelvin. Así que este es el aumento del desorden que aparece cuando se transfiere calor desde un lugar hacia el otro. Recuerden que cuando se transfiere calor es porque hay una diferencia de temperatura entre un cuerpo y el otro. Para poder ver cómo funciona el tema del cambio de entropía, podríamos empezar a ver una barra de hielo que se encuentra aquí. Y es un pequeño problema. Una barra de hielo de 1 kilogramo se encuentra a 0 grados centígrados, se encuentra en un ambiente a 300 Kelvin. ¿Cuál es el cambio de entropía del hielo y cuánto es el cambio de entropía del entorno? Lo que vamos a mirar es que en primer lugar podríamos llegar a calcular la cantidad de calor que necesita esta masa de hielo que ya se encuentra a 0 grados centígrados para fundirse totalmente. La cantidad de calor ya la sabemos como L por M. L es la capacidad calorífica, que en el caso del hielo es 80 calorías por gramo. Esto quiere decir que voy a tener 80 calorías por cada gramo que necesite que se funda. También tengo la masa del hielo que son 1000 gramos. Cuando hago el producto, entonces me queda la cantidad de calor que necesito para que se estén fundiendo. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es calcular la cantidad de calor que absorben 1000 gramos de hielo para fundirse a 0 grados centígrados. Entonces, el cambio de entropía del hielo, el hielo recibe calor, por lo tanto el calor es positivo, dividido la temperatura absoluta en grados Kelvin, con lo cual dividimos 80.000 dividido 273, dándonos 293 calorías Kelvin. En el caso del entorno, la cantidad de calor que está recibiendo también son los 80.000 calorías, sin embargo, en este caso es negativa porque el entorno se está desprendiendo de esa cantidad de calorías. Así que hacemos la cuenta y esto nos queda menos 266 calorías Kelvin. Pero, ¿qué pasaría si nosotros miramos el cambio de entropía del universo? Para poder encontrar el cambio de entropía de todo el universo, yo lo que necesito hacer es que necesito sumar la variación de entropía del entorno más la variación de entropía del hielo. De esta manera hago esta cuenta y obtengo 26,38 calorías grado Kelvin. Resumiendo, podemos decir que el concepto de entropía me habla de la variación del desorden. Sé que es una función de estado y puedo pensarlo como el calor transferido dividido la temperatura absoluta. Claro, puedo pensar también en otros conceptos. El concepto de entropía como desorden a partir de, por ejemplo, tengo azúcar en un terrón que está perfectamente ordenada y té. Luego, cuando yo lo mezclo, entonces aparecen cosas más mezcladas. Esta idea de que algo está más mezclado es que está más desordenado para la parte de la termodinámica. Entonces, ¿qué aumenta el desorden? Lo que aumenta el desorden es el traslado de energía en forma de calor desde un punto a otro debido a una diferencia de temperatura. Recordemos que el calor no es algo que está dentro de un cuerpo, sino que el calor es el nombre que toma la energía en tránsito desde un cuerpo hacia otro cuando pasa una frontera. Para llamarse calor necesita pasar una frontera. Entonces, ¿el desorden puede ser negativo? Uno de los conceptos que algunas personas traían desde antes es que todo tiende hacia el desorden, siempre. Por lo tanto, el desorden no puede ser negativo. El aumento de la entropía es una medida de la espontaneidad del proceso. Si el aumento de la entropía es nulo, no hay tendencia a que ocurra ese proceso.
Antes de responder si está bien o mal la frase, miremos esta placa en la cual nosotros habíamos calculado un delta de S que era negativo, menos 266 calorías Kelvin. Sí, las unidades están en azul, calorías Kelvin, pero lo importante es que es negativo. Por lo tanto, estamos contradiciendo lo que habíamos dicho anteriormente. Claro, lo que pasa es que esta frase en realidad era incorrecta porque la frase verdadera sería la siguiente. El aumento de la entropía del universo es una medida de la espontaneidad del proceso. Si el aumento de la entropía es nulo del universo, no hay tendencia a que ocurra este proceso. Pero procesos individuales sí pueden ser negativos, porque lugares desde los cuales el calor está saliendo, o sea, esa energía que se llama calor está saliendo, vamos a tener un delta de S menor que cero. Y en los lugares donde este calor está entrando o está siendo recibido, entonces voy a tener un delta de S positivo. Lo interesante de estos dos procesos es que nunca voy a lograr que sea cero. ¿Por qué no voy a lograr que sea cero? Porque cuando yo estoy dividiendo, necesitaría dividir, o sea, si bien es cierto que el numerador es la misma cantidad, el denominador es diferente. Si el denominador fuera igual, lograría en teoría una entropía nula, pero lo que pasaría en ese caso es que la temperatura 2 y la temperatura 1, al ser iguales, no habría un gradiente de temperaturas a través del cual impulsa el calor. Otro de los procesos que estamos habituados a ver en los cuales opera la entropía tiene que ver cuando nosotros mezclamos o sal con agua o una solución concentrada con agua pura y hacemos una solución diluida. De esa manera podemos observar que este sistema final está más mezclado que este sistema inicial. Cuanto más mezclados se encuentren, más entropía voy a tener. Entonces aparece la pregunta. Bueno, perfecto, ya entendemos el tema de la entropía. ¿Cómo podemos saber si una reacción es espontánea? Bien, aparece una fórmula o aparece una energía libre de Gibbs que viene a resolvernos todo. La energía libre es una medida de la energía disponible para realizar un trabajo útil distinto del trabajo de expansión. Se la define en función de dos funciones termodinámicas que ya la vimos previamente, la entalpía y la entropía. Vamos a ver cómo funciona. Hemos definido la energía interna como delta de U es igual a Q menos W, sabiendo que la entropía se define como delta de S es igual a Q sobre T. Y las distintas formas de trabajo que existen tendríamos, por ejemplo, en lugar de poner la letra Q en este lugar, podemos poner T por delta de S. Sabemos que estas son distintas formas de trabajo porque tenemos una propiedad intensiva y un delta de la propiedad extensiva conjugada. Acuérdense que el que hace el delta es la propiedad extensiva. Entonces, propiedad intensiva por el delta de propiedad extensiva conjugada son formas de trabajo. Así que tenemos cuatro formas de energía. Esto que es el calor, esto que tiene que ver con el tema del trabajo mecánico, de expansión, esto que tiene que ver con el trabajo eléctrico y esto que tiene que ver con el trabajo químico. ¿Qué hizo Gibbs? Dijo, bueno, vamos a tomar estos dos componentes, que es el trabajo útil distinto del de expansión, que es el que en realidad me interesa saber, porque los otros me resultan relativamente fáciles para calcular, y le vamos a dar un nombre. A ese que se encuentra ahí, a ese que se encuentra en ese lugar, lo vamos a llamar energía libre de Gibbs y le puso su apellido. Entonces Gibbs definió esa variación de energía libre de esta manera. Claro, lo que está pasando es que si nosotros tomamos esta fórmula y donde dice trabajo útil distinto del de expansión, que está con un fondo amarillo, lo cambiamos por el delta de G, que está en rojo, me queda esta fórmula, que es casualmente lo que está escrito en ese lugar. Ok, ¿qué pasaría si nosotros ya sabemos que el delta de H es igual a delta de U más P por delta de B? ¿Cuándo pasa esto? Cuando la presión es constante. Entonces la cantidad de calor transferida se llama entalpía. Y el trabajo es el trabajo de expansión que es P por delta de B. Ok, cuando tengo esto y si yo este delta de U por P más P por delta de B lo puedo cambiar por el delta de H, entonces ahí automáticamente lo que va a ocurrir es que voy a tener que el delta de G, la variación de energía libre, va a ser igual al valor del delta de H menos T por delta de S. Ok, ahora la gran pregunta es,
¿Qué es lo que pasa con respecto al tema de la espontaneidad? Podemos decir que esta piedra es espontáneo que caiga, pero no es espontáneo que suba a la montaña. Es bastante natural pensar que si nosotros lo abandonamos, podría llegar a ocurrir que haya una pequeña piedrita que impida que momentáneamente baje, pero que si hay un pequeño temblor, obviamente lo que va a estar pasando es que esta piedra va a tender a caer. Es decir, si hay algún tipo de posibilidades que esta piedra tienda a caer y no que esta piedra tienda a avanzar. Sin embargo, para que esta piedra pueda avanzar, lo que tiene que ocurrir es que alguien tendría que hacer un trabajo, una energía, para que esto se moviera hacia ese lugar de mayor energía. Entonces decimos, espontaneidad versus no espontaneidad. Si el delta de G es menor que cero, entonces es exergónico, o sea, libera energía. No confundir con endotérmico y exotérmico. Exergónico quiere decir que tiene que ver con la energía. Y acá tenemos que ver con la parte de endergónico, que quiere decir con el tema de absorber energía. Pero todo esto cómo se relaciona con la fórmula. Entonces, ¿qué elementos me favorecen y qué elementos no me favorecen la espontaneidad? Sabemos que el delta de G negativo significa espontáneo, pero acá tenemos dos sumandos. Tenemos el delta de H más menos T por delta de S. Es decir, pusimos un más en este lugar como para poder decir cuál es la contribución del delta de H, cuál es la contribución de menos T por delta de S, cada uno al sistema. Si este no existiera, entonces, si el delta de H es negativo, entonces favorece la espontaneidad, porque 0 más algo negativo me va a dar algo negativo. Y por lo tanto esto me está favoreciendo la espontaneidad. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si yo estoy mirando, en este caso, que menos t por delta de s es negativo? Obviamente que si el delta de h no lo tengo, esto va a favorecer la espontaneidad del proceso. Sin embargo, yo observo algo. Este signo menos yo no lo puedo cambiar. Esto es parte de la fórmula. La letra T, que tiene que ver con la temperatura, siempre está medido en grados Kelvin. La temperatura en grados Kelvin siempre va a ser positiva. Por lo tanto, el signo del delta de S y el signo de la contribución de todo este término son contrarios. Esto quiere decir que si el delta de S es positivo, su contribución total de todo este grupo es negativa. Si el delta de S es negativo, la contribución de todo esto es positivo. ¿Por qué? Porque tengo este signo menos adelante que me cambia el aporte del delta de S. Quiere decir que para que favorezca la espontaneidad, para que el delta de G sea negativo, si el delta de H no existe, entonces como todo esto necesito que sea negativo, lo que tiene que ocurrir es que el delta de S sí o sí tiene que ser de signo contrario, o sea, tiene que ser de signo positivo. Eso es todo. Así que, ¿qué hacemos? Lo escribimos. Escribimos que esa es la manera en la cual favorece la espontaneidad. Perfecto, pero también tendríamos que analizar la no espontaneidad o lo que no favorece la espontaneidad. Si el hecho de que la espontaneidad favorecía era que el delta de G sea negativo, entonces las cosas positivas son las que no favorecen la espontaneidad. Por ejemplo, si T por delta de S fuera 0, sin embargo delta de H del sistema fuera positivo, entonces esta es una contribución que no me favorece a la espontaneidad. ¿Sí? Y por lo tanto coinciden con signos automáticamente. Sin embargo, cuando estamos acá con t por el delta de s, si esto necesito que sea positivo, como el delta de s siempre tiene sentido contrario a la contribución, el delta de s tiene que ser negativo para no favorecer a la espontaneidad. En síntesis, si nosotros lo queremos ver en una tabla, podríamos ver esta tabla directamente. Diciendo claro, lo que está pasando es que el delta de h negativo positivo, o sea, tengo estos valores, y desde acá tengo para poder estudiar el tema de la energía libre de Gibbs. ¿Perfecto? Ahora, ¿qué pasaría? ¿Cuáles serían las opciones que nosotros tenemos? Estas opciones que pusimos en la fórmula y que están acá dentro de la fórmula, puede llegar a ocurrir que las dos contribuciones sean positivas, que las dos contribuciones sean negativas, o sea, la contribución del delta de H y la de menos t por delta de S positiva, la contribución del delta de H y menos t por delta de S también sea negativa, o que una sea positiva y otra negativa, como ocurre en estos dos casos. Sin embargo, el resultado, que está puesto como la última columna, no siempre es predecible. Por ejemplo, en el primero y en el segundo caso, en el primero, cuando el delta de H es positivo y menos t por delta de S es positivo, es obvio que el delta de G va a ser positivo, porque tenemos dos sumandos que son positivos. Sin embargo, digamos, pasa lo mismo acá cuando tenemos este segundo. Si el primer sumando es negativo y el primero y el segundo sumando son negativos,
Entonces el delta de G es negativo y obviamente va a ser espontáneo. Sin embargo, ¿qué pasa en el tercero y en el cuarto? Eso es digno de análisis. Para eso digo, en este lugar estoy trabajando con un delta de H que es positivo, un menos T por delta de S que es negativo, pero el delta de G es el resultado y va a depender, o sea, su signo va a ser el signo del que tenga mayor valor absoluto. Si el delta de H es mayor en valor absoluto que menos T por delta de S, entonces el delta de G va a ser positivo. Si en este otro caso el delta de H tiene una contribución menor que menos T por delta de S, entonces lo que va a ocurrir es que el delta de G va a ser negativo. Cuando estamos hablando de las contribuciones, estamos hablando de las contribuciones de los valores absolutos, ¿sí? Perfecto, así que acá tenemos la gráfica y simplemente podemos estar pensando en de qué manera. Entonces, acá podría pasar que a mí me digan, ¿cómo podría llegar a ocurrir que un sistema sería, y entonces acá aparece la pregunta, esto sería endotérmico o exotérmico? Y acá aparece el tema de endergónico o exergónico. Entonces las preguntas de examen podrían estar relacionadas como que, ¿cómo puede llegar a ocurrir que en un sistema esto sea endotérmico o exotérmico y a la vez esto sea endergónico o exergónico? ¿Sí? Alguna de esas cuatro preguntas seguramente van a estar en los exámenes. Así que vamos a decir lo siguiente, en forma clara, el tema del delta de G, si es negativo, la reacción es exergónica, que es lo único que importa, es termodinámicamente favorable, si es cero, la reacción está en equilibrio, sería reversible, y si es positivo, vamos a decir que es termodinámicamente favorable para las condiciones que se plantearon. Aquí viene el cuidado. ¿Cuidado qué? Cuidado no confundir exergónico con exotérmico, ni endergónico con endotérmico. Delta de G es el único criterio de espontaneidad. Ya sabemos que no tenemos que confundir exergónico con exotérmico, ni endergónico con endotérmico. Tenemos que también saber que si es negativo es termodinámicamente favorable. Listo. No nos preocupamos por el cero y si es positivo sería lo contrario. Así que con solamente saber uno de estos criterios ya lo tenemos claro. Ahora nos vamos a este tema de la energía libre, pero como propiedad extensiva o como propiedad intensiva. A ver, pero si son dos cosas distintas, no, es lo mismo. Nada más que uno estamos hablando de una propiedad extensiva, donde hablamos de delta de G, estamos hablando de la propiedad extensiva energía libre, y cuando estamos hablando de potencial electroquímico, estamos hablando de la energía libre como una propiedad intensiva. Acá tenemos este tema del trabajo útil distinto del de expansión, que sería el producto del potencial electroquímico por la variación del número de moles. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es el tema del potencial electroquímico? Este potencial electroquímico es la mu con el sombrero volado, no confundir la mu sin sombrero. Ahora, también tenemos el potencial químico estándar, que quiere decir que estamos en una temperatura de 25 grados centígrados y que cada una de las concentraciones es de 1, ¿sí? Cada una de las concentraciones que estamos trabajando es de 1, pero no necesariamente eso es verdad. Por lo tanto, acá tenemos el otro componente que sería el potencial químico dada por la concentración, que sería RT logaritmo de la concentración del elemento que tenemos. Aquí tenemos el valor de Z, o sea, tenemos la contribución de la carga que tenemos en ese lugar, tenemos el valor de Z, por F, que es una constante, que vale 96.500, por el potencial que tiene en ese lugar. Ahora, si nosotros tomamos estos componentes, tenemos la parte del potencial químico, tanto estándar como el dado por la concentración, y también tenemos la parte de la contribución eléctrica, podríamos llegar a pensar en cómo es este tema del potencial electroquímico. Si lo representamos, podríamos representarlos como la altura de un fluido. Ok, pero decimos qué posibilidad hay de que pueda llegar a pasar desde un lugar hacia el otro. Entonces tenemos dos conceptos. Un concepto acerca de la posibilidad concreta de pasar, es decir, que haya una perforación en la membrana, que haya alguna porina en la membrana, y la otra posibilidad es que es lo que lo está empujando. Entonces pensemos que hay dos colores que pueden empujar para pasar desde un compartimento hacia el otro.
porque nosotros sabemos que el potencial electroquímico tiene en realidad dos componentes. Tiene una componente eléctrica y que también tiene una componente química. Así que decimos lo siguiente, con la fórmula de potencial electroquímico, en un compartimento enésimo, porque podría ser el compartimento 1, el compartimento 2, el compartimento 3, por eso se dice enésimo, y por eso es que lo tengo así en cada uno de estos elementos, obtenga la fórmula de incremento de potencial electroquímico. Quiere decir entonces que para poder hacer el incremento yo tendría que tomar dos lugares. A estos dos lugares los llamé 1 y 2, simplemente los podría haber llamado A y B, o sea, se puede llamar de distintas maneras. Y entonces al hacer la resta y operar matemáticamente, me queda RT, el logaritmo de la concentración 2 sobre la concentración 1, más Z por F por el potencial 2 menos el potencial 1. Pongo las flechas porque a veces es más fácil acordarse del sentido de las flechas, como hacia la derecha y hacia abajo, que acordarse otros criterios. ¿Por qué? Porque quizás este compartimento, en lugar de llamarse 2, se llame 5, o se llame A, o se llame J, o se llame P. Pero si yo me acuerdo, digamos, el sentido del desplazamiento, si esta diferencia de potencial electroquímico lo hago entre este compartimento, arranco en este compartimento y sigo en este, la diferencia de potencial tendría que seguir exactamente la misma línea, pero en este caso tendría que poner en el numerador lo que yo puse primero. Bien, acá tenemos el potencial electroquímico, donde acá tenemos un delta de G que puede ser en la parte interna y externa, donde esa diferencia de potencial electroquímico está escrita de esta manera, y acá aparece el producto del potencial electroquímico multiplicada por la variación del número de moles. Ahora, ¿qué pasaría si planteamos el equilibrio electroquímico? El equilibrio electroquímico ocurre cada vez que la diferencia de potencial electroquímico es igual a cero o la diferencia de energía libre, el delta de G, es igual a cero. Si yo me fijo en esta fórmula, donde yo digo, bueno, la variación del potencial electroquímico, porque dijimos que los dos pueden ser cero, así que tranquilamente podríamos hacer la diferencia o la variación de potencial electroquímico, donde vamos a tener esta diferencia o variación de potencial electroquímico, vamos a tener esta primer componente y vamos a tener esta segunda componente. Así que allá vamos a analizar eso. Entonces decimos, bueno, por un lado tenemos la diferencia estándar, que obviamente se va a restar entre el primero y el segundo y va a ser igual a cero. Por otro lado tengo RT, logaritmo de la concentración, en este caso externa sobre interna, y después tengo Z por F por la diferencia del potencial. Para partículas que no son cargadas, el equilibrio electroquímico va a tener solamente uno de los dos componentes, ya que al no tener carga, el valor de Z va a ser igual a cero, y al multiplicarlo por cualquier valor, anula totalmente ese término. Vamos a imaginar ahora que estamos trabajando con partículas cargadas. Entonces, el potencial electroquímico va a tener dos componentes. Va a tener una componente química y también va a tener una componente eléctrica. Pero, ¿qué pasaría si en esas condiciones o bajo esas condiciones planteamos las condiciones de equilibrio, ya sea que el delta de G sea igual a cero o que la diferencia del potencial electroquímico, esto es igual a cero? ¿Qué hacemos? Bien, simplemente despejamos y entonces acá aparece la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst me dice la diferencia de potencial electroquímico es igual a R por T sobre Z por F por el logaritmo de la concentración externa sobre interna, siempre en ese orden, externa sobre interna. Ojo con Nernst, que las cosas están dadas vueltas. Entonces, acá lo que vemos es que podríamos estar escribiendo de esta manera. En este caso vemos que nos corremos hacia la derecha y sube, es decir, si acá ponemos interno y acá ponemos externo, necesitamos escribirlo de esta manera. Claro, quizás no nos guste de esta manera, quizás nos guste poner un número 2 en este lugar y poner un número 1 en este lugar. Perfecto, si acá yo tengo 2 y acá tengo 1, entonces cuando yo tengo que escribir acá, yo tengo que escribir el 2 abajo y tengo que escribir el 1 arriba. Al revés de lo que yo tenía con el potencial electroquímico. Es decir, Nernst y potencial electroquímico están invertidos porque uno es un despeje y este está igualado a cero. Pero de todos modos existe la posibilidad que yo diga, bueno, independientemente de si a este compartimento lo llamo 1 o lo llamo 2, independientemente, entonces acá puse color como para poder entender y puse una flecha.
Esta flecha es, ¿me corro hacia la derecha? Entonces la pregunta es, siempre me voy a correr hacia la derecha. La gran pregunta es si subo o bajo. Acá voy a estar subiendo. En el próximo elemento puedo decir, bueno, en lugar de estar hablando de 1 o 2, puedo estar hablando de letras. Por ejemplo, en este caso la letra A o también la letra B. También podría poner al revés, podría poner la letra B en este lugar al principio, pero vemos que independientemente de la manera de anotarlo, lo que vemos es que siempre, en todos los casos, esta flecha se mantiene porque estamos apuntando hacia arriba. Ojo que solamente podemos nombrarlos como interno y externo cuando este compartimento es cerrado. Si el compartimento es abierto, yo necesito respetar el hecho de numerarlo como 1 y 2 o numerarlo como letras. Así que cuidado con eso. Energía libre y equilibrio químico. La energía libre del sistema la podemos pensar en cómo afecta a aquellos reactivos o sustratos que se transforman en productos y cómo afecta a aquellos productos que se transforman de nuevo en sustratos. Podemos hacer un pequeño gráfico donde aquí tenemos el grado de avance de la reacción. Esto significaría el porcentaje, P significaría el porcentaje de productos, donde aquí significaría que no hay ningún producto y acá significaría que todo, el 100%, está siendo producto. Ahora, si yo me fijo en esto, yo podría estar pensándome, bueno, aquí hay un punto donde aparece un mínimo y donde en teoría el sistema intentaría estar en equilibrio. ¿Qué hago? ¿Cómo detecto en el gráfico el avance de esa reacción? Para esto simplemente lo que hago es que saco el resto del gráfico y observo ese punto mínimo dónde quedaría, en qué número quedaría. Por supuesto que el 80 no está escrito, así que tengo que inventar, tengo que fijarme. Tengo que fijarme si acá está el 50, acá está el 100 y el 75 está más o menos en la mitad y está acá, entonces no es 75, es más grande y tengo que estimar ese valor. Listo, ya lo estimé. Entiendo que estoy ahí y entonces me pregunto, perfecto, si yo ya tengo la cantidad de producto, ¿qué pasa con la cantidad de sustrato? Sustrato es lo que todavía no se transformó en producto. Entonces quiere decir que la cantidad de sustrato sería exactamente lo mismo que 100 menos la cantidad de producto. Así que subrayo esta fórmula. Ok, aquí tengo tres gráficas. En la gráfica del medio, el mínimo se encuentra en esta posición. Si yo lo observo, veo que está la numeración, así que ahí estoy en 50. La K de equilibrio, que es un valor que va a ser muy importante, que va a ser representativo de la forma de la curva. Esta K de equilibrio en este caso es 50 que tengo de productos y 50 que tengo de reactivos en el equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? El punto más bajo. Siempre el punto más bajo es el punto que tengo de equilibrio. Así que lo subrayo. Ahora vamos a otro caso. En este lugar lo que estoy teniendo es que tomo este punto, bajo, observo el lugar, lo marqué y le puse 25 porque aproximadamente se encuentra en la mitad entre 0 y 50. Ok, ya veo que tengo ese valor, ya veo que tengo ese resultado y si yo tuviera que anotar la parte de productos, anoto 25 y si tengo que anotar la parte de reactivos, anoto 75 porque es la diferencia con los 100. ¿Qué tal si tomáramos este punto? ¿Qué pasaría? Lo que tengo para poder decir, aquí tengo el 70, ¿no? O tengo un número que es un poco menor que 75. Entonces, aquí en este lugar puedo decir, tengo el valor que vale 70, y simplemente digo, si los productos valen 70 y los reactivos o los sustratos es lo que me está faltando para llegar a 100, hago el cociente entre 70 y 30 y ahí automáticamente tengo el valor de la constante de equilibrio. Quiero ver la energía libre y el equilibrio químico. Nosotros sabemos que la variación de energía libre del sistema se calcula sumando los potenciales químicos de reactantes y productos y haciendo la diferencia entre ellos. Sabemos a lo largo de toda esta curva que la pendiente en cada punto es la variación de energía libre del sistema por cada mol de avance de la reacción química. Ahora, hay un punto de esta curva donde la pendiente es cero y no es difícil de encontrar. No hace falta muchos conocimientos matemáticos para saber que esta línea roja que está acá es horizontal. En el punto donde se tocan vamos a tener el tema de pendiente cero. Esa línea punteada donde toca a la curva que está en color negro, estamos en el punto donde la pendiente es cero. Ahora, si la pendiente es cero, pasan algunas cosas interesantes. Es que estamos en equilibrio. Y si estamos en equilibrio, quiere decir que la variación de energía libre
¿sí? Va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta fórmula que tenemos en este lugar, la podría llegar a escribir como que 0 en ese punto, en ese lugar, va a ser igual a delta de G cerito o delta de G estándar más R por T por el logaritmo de la concentración de producto sobre sustrato. Si yo puedo escribir eso, quiere decir que al tener un 0, entonces RT, logaritmo de producto sobre sustrato, lo puedo despejar y puedo averiguar tranquilamente cuánto vale el delta de G cerito. Eso quiere decirme que en el equilibrio yo voy a tener que el delta de G cerito es igual a menos RT logaritmo de la K de equilibrio. Y ahí automáticamente tengo una manera de poder calcular el delta de G cerito. Quiere decir que si yo supiera que la K de equilibrio, por ejemplo, ¿no? Vengo hasta este lugar, la K de equilibrio vale 7 tercios, ¿sí? 7 dividido 3 es un poquito más de 2, y yo quisiera saber el delta de G cerito, simplemente lo que tengo que hacer es poner menos R, que lo conozco porque es una constante, multiplicado por T por el logaritmo de la K de equilibrio. Esta fórmula me va a acompañar porque voy a saber que delta de G estándar va a ser igual a menos RT logaritmo de la K de equilibrio. Y va a ser muy importante porque de esa manera voy a poder estar calculando fácilmente el delta de G cerito. También existe la posibilidad de poder calcular el valor de K de equilibrio si yo tuviera el valor del delta de G. Si yo tengo delta de G, el menos RT que estaba delante del logaritmo lo paso dividiendo y después a ambos miembros le aplico la exponenciación, o sea, le aplico la letra E, entonces me queda que la letra E elevado a la delta de G cerito sobre menos RT es igual a la constante de equilibrio. Así que tranquilamente, si yo tuviera una de las dos, puedo calcular la otra. Y si tuviera otra, si tuviera K de equilibrio, puedo calcular el delta de G. Y si tuviera el delta de G, puedo calcular la K de equilibrio sin problemas. Si tuviéramos que resumir lo que hablamos recién, diríamos, la energía libre está muy relacionada con el equilibrio químico. Sabemos que va a haber equilibrio químico en aquel punto donde haya menor cantidad de energía libre y el movimiento hacia un lado o hacia el otro, hacia los productos o hacia los sustratos, aumente la energía libre. Y por lo tanto, entonces sea desfavorable ese tipo de movimiento. Porque si yo tengo que el sistema se encuentra en este lugar, hay un descenso de energía libre y por lo tanto es favorable el desplazamiento. Tenemos que pensarlo como una pendiente. En este lugar es donde se va a mantener en equilibrio y como el delta de G cerito se va a encontrar en equilibrio en este lugar, con respecto al grado de avance de la reacción química, vamos a tener esta fórmula que me va a estar relacionando o vinculando el delta de G cerito con el valor de la K de equilibrio. Perfecto. Por ejemplo, acá tenemos una reacción química acoplada con otra reacción química. En este caso, nos preguntamos, ¿será posible que con este delta de G de 3,3 kilocalorías mol ocurran? La respuesta es no, porque el delta de G es positivo. Lo que yo necesito para que sea espontáneo es que el delta de G sea negativo. Como lo que yo estoy necesitando es que el delta de G sea negativo, entonces puedo acoplar una reacción química que tenga un delta de G negativo y en valor absoluto más grande que el delta de G que tiene la ecuación anterior, para que cuando estén acopladas, sumados entre los dos, igual me den negativo. Por lo tanto, entonces al sumar estas dos reacciones, glucosa más ATP, tengo a la exoquinasa haciendo esta reacción química, acoplando estas dos reacciones químicas, con un delta de G cerito de menos 4 kilocalorías mol. Claro, entonces, al tener menos 4 kilocalorías mol, yo automáticamente podría estar calculando el valor de la K de equilibrio. La idea es muy simple. La idea es, va a haber un tipo de trabajo, o sea, un delta de G que va a ser mayor que 0. En este caso, el delta de G mayor que 0 está dado por la glucosa, que tiene 3,3 kilocalorías por mol. Y también, entonces ahora voy a poner eh, acoplada una reacción que tenga un delta de G menor que 0, pero que ese valor del delta de G sea mayor que el delta de G mayor que 0 en valor absoluto. Es decir, por ejemplo, esto está representado por, si yo quiero levantar una masa que tiene 1 kilo, quizás sea conveniente poner otra masa más arriba de 2 kilos. De esa manera, este procedimiento que es endergónico, o sea que absorbe energía, se complementa y se compensa con este que es exergónico. No solamente que, digamos, este es endergónico y este es exergónico, sino que además el tamaño de esta energía liberada
es mucho mayor que la energía absorbida en este lugar. Si nosotros pensamos en general, podríamos pensar que tenemos una reacción química que genera AB, pero después está acoplada a otra reacción y después está acoplada a otra y después a otra. Cuando esto ocurrió en condiciones de equilibrio, lo que yo puedo decir es que automáticamente, lo que puedo decir es que el delta de G total es igual, ¿no es cierto?, a la suma de los valores del delta de G de cada uno de estos elementos. Debido a propiedades del logaritmo, tranquilamente puedo ponerlo de esta manera.